Es un gusto tenerlos hoy aquí con nuestras sesiones del capítulo de enfermería y le voy a dejar la palabra a la licenciada Zulem Piña. Muchas gracias, doctora Mara. Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este capítulo de enfermería con la sesión del día de hoy, donde tengo el honor de presentarles a ustedes al licenciado en enfermería Marcos Alejandro Ávila Sánchez, quien es especialista en el área de cuidado de heridas y estomas y quemaduras en los pacientes. Y el día de hoy nos va a presentar un tema súper interesante que tiene que ver con las estrategias para la prevención de infecciones del torrente sanguíneo en el paciente con trasplante. Licenciado Marcos, es un honor escucharle. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchísimas gracias a la Sociedad Mexicana de Trasplantes por esta invitación a compartir un poco con respecto a la terapia de infusión en el paciente con trasplante, que hoy se vuelve sumamente importante porque de por sí hoy sabemos que tener o lograr esta característica de buscar un donante, pues se vuelve compleja. Y definitivamente el paciente con trasplante, pues va a requerir de un dispositivo de acceso vascular para poder tener un manejo. Les pido un segundo para empezar a compartir mi presentación. Y bueno, antes de continuar, nuevamente agradezco la invitación a la asociación. Rápidamente me presento nuevamente con ustedes. Mi nombre es Marcos Alejandro Ávila Sánchez. Actualmente me desempeño como especialista clínico de 3M México. Esta no es una presentación comercial, es una presentación clínica donde abordaremos estas estrategias para prevenir estas complicaciones en la terapia de infusión en los pacientes con esta condición. Y bueno, una vez ya dado esta parte inicial, pues antes de entrar a detalle a cuáles son estas estrategias, me permití hacer un poco de revisión. Yo sé que hoy estoy entre expertos en trasplantes, pero este es un poco del panorama que hoy tenemos a nivel Latinoamérica. Hoy se habla de que aproximadamente hay, de acuerdo a los últimos datos en 2016 en la región de las Américas, aproximadamente 3,345 trasplantes de órganos sólidos. Casi el 40% de la totalidad de la población mundial. Definitivamente quienes tienen un mayor número de trasplantes es hacia la parte de córneas. En los últimos años, entre el 2015 y 2016, la evidencia nos dice que se ha aumentado en un 6,8% los trasplantes de órganos por millón de personas, con un 53,3% de trasplantes por millón de personas, pero definitivamente tenemos que seguir haciendo mucha conciencia tanto a los pacientes como a los familiares y a la población en general, de que hoy se requiere de manera importante personas que nos integremos a estos programas de trasplante. En 2016 se habla de que el 64% del total de los trasplantes de riñón en las Américas ocurrieron en Estados Unidos y Canadá, y más de 182,000 personas se encontraban en lista de espera para un trasplante de riñón en 2016. Definitivamente este panorama que se habla a nivel del continente americano, pues nos hace ver un poco de estas necesidades y de hacia dónde tenemos que dirigirnos ya de manera muy particular. Este es un poco de la data que encontré en México. En 2019 se hablaba de que del total de los trasplantes, el 57% son de córnea, en un 39% son de riñón, aproximadamente 2,6% de hígado. Entre agosto 2020 y abril 2021, la estadística, de acuerdo a la página de trasplantes, nos habla de que de riñón vivo se lograron 429 trasplantes, de hígado de paciente fallecido, por ejemplo, 39, de córnea, 329. Esto nos da un panorama para ir entendiendo que hoy no es un proceso, es decir, los trasplantes ya no son un proceso que quedan aislado, hoy ya son parte importante dentro de la cultura de nuestros hospitales y por la cual tenemos que seguir trabajando.
Y quiero rápidamente que esto nos lleve a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuántos de todos estos pacientes que logramos ver en un poco de esta estadística, cuántos de estos pacientes van a requerir un acceso vascular? Llámese periférico o llámese un catéter venoso central. Y que no solamente van a requerir el dispositivo de acceso vascular a lo largo del proceso de trasplante. Muchos, inclusive, por ejemplo, hablando de la condición renal, son pacientes que hoy tienen un dispositivo de acceso vascular, lo que nos hace ver que el 100% de nuestros pacientes, llámese el tipo de trasplante que requiera, va a necesitar un dispositivo de acceso vascular, lo que significa que si es un procedimiento que ya hacemos de manera habitual en el 100% de la atención de nuestros pacientes hospitalarios, pues hoy tendríamos que tener una práctica totalmente avanzada en la terapia de infusión. Y considerando todos los factores que influyen en la terapia de infusión y en las condiciones propias de un paciente que esté en un proceso de trasplante o recientemente con este trasplante, sabemos que el cuidado del acceso vascular tendría que ser algo que ya brindamos con una seguridad de manera habitual, sin buscar estar generando alteraciones o complicaciones importantes en la terapia de infusión. Si bien ya observamos que el 100% de los pacientes requieren algún dispositivo de acceso vascular, actualmente se describen en los documentos nacionales que existen diferentes complicaciones en la terapia de infusión. No entraré a todas las complicaciones, en este momento hablaré de la complicación infecciosa, considerando que un grupo importante de nuestros pacientes van a requerir la instalación de un dispositivo de acceso vascular central. Sabemos que a lo largo del tiempo, en los últimos siglos, diferentes profesionales de la salud hemos buscado y seguimos buscando disminuir las complicaciones asociadas al cuidado de la salud. Definitivamente, a partir de la 57ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud y a partir de que empezamos a hablar de la seguridad del paciente, hemos buscado generar estrategias de prevención de infecciones de sitio quirúrgico, de infecciones, en este caso, hablando de accesos vasculares, y que al final, si consideramos este grupo de pacientes, suelen ser sumamente vulnerables por la propia condición patológica, por el propio proceso al cual va a estar sometido el paciente, y que tendríamos que estar minimizando los diferentes riesgos que se puedan tener de manera importante. Hoy, estas estrategias por la seguridad del paciente han sido un parteaguas para seguir brindando cuidados de manera importante a nuestros pacientes, siempre buscando disminuir todas estas complicaciones. Como ya lo mencionaba, si bien el paciente en este proceso del trasplante requiere un dispositivo de acceso vascular, ya propiamente el propio proceso implica complicaciones, como para que el dispositivo de acceso vascular genere una complicación adicional, genere mayor tiempo de estadía, necesidad de mayor cantidad de dispositivos invasivos, o que el paciente termine con una infección de torrente sanguíneo, con una sepsis, y que desafortunadamente el paciente pudiera fallecer. Lo que significa que entonces, si habláramos de este 100% de universo de pacientes que hoy en México están logrando tener un trasplante, no tendría que ser una preocupación importante el dispositivo de acceso vascular, siempre y cuando estemos hablando y trabajando con estrategias previamente bien definidas. Cuando hablamos de este universo muy general, hoy entendemos que aproximadamente existen 87,000 muertes en Estados Unidos por infecciones asociadas a la atención a la salud. Esto de manera muy general, y tenemos que tener de manera particular bien presente este concepto de infección asociada a la atención a la salud, que básicamente nos dice que es una infección que no estaba presente, no había o no ocurría un periodo de incubación en el momento que el paciente es admitido en el centro asistencial, y que se puede presentar incluso después del alta, y que incluye las infecciones que adquiere el personal de la salud. Recordemos que en el caso de las infecciones de sitio quirúrgico, inclusive pueden pasar más
de 2 meses y se puede considerar una infección asociada a la atención a la salud. De manera muy general, esta es la estadística que nos habla, este es el orden en el que podemos encontrar las infecciones asociadas a la atención a la salud, como la infección de herida quirúrgica y la infección del torrente sanguíneo como una segunda infección muy frecuente que es adquirida en los centros hospitalarios. Tenemos que tener entonces en cuenta ahora el concepto de la infección del torrente sanguíneo, porque esto nos va a permitir entonces identificar qué intervenciones voy a realizar. Actualmente, de manera epidemiológica, existen 2 conceptos para hablar de las infecciones del torrente sanguíneo. La primera es CLABSI, por sus siglas en inglés, que básicamente es una infección asociada a la instalación del dispositivo, es decir, este paciente no tenía un catéter, se le instala y en las primeras 48 horas presenta signos y síntomas de infección. De ahí que se le da el concepto de que se asoció a esta instalación. Es importante entonces estar valorando estos factores riesgo para entonces poder empezar a hablar de estas estrategias preventivas operacionales con la finalidad de reducir la complicación. Otro concepto que tenemos que entender básicamente en las infecciones del torrente sanguíneo es la infección del torrente sanguíneo relacionada con el catéter, por sus siglas en inglés CRBCI, que parecieran 2 términos muy parecidos, pero la infección relacionada tiene la particularidad de que se da en dispositivos que tienen más de 48 horas. Básicamente se relacionan al manejo del dispositivo, al mantenimiento, a no haber realizado una correcta preparación de la piel, al no haber hecho una desinfección correcta de los lúmenes de este dispositivo central o periférico. Es decir, esta infección seguramente en algo falló nuestro proceso, que nosotros pudimos ser esa fuente por la cual el paciente terminó con esta infección del torrente sanguíneo. Una diferencia también muy importante es que el paciente para este momento que ya se identifica que es una infección relacionada, se tiene por lo menos un cultivo positivo de manera importante. Hoy, hablando un poco más ya hacia la terapia de infusión, la Sociedad de Enfermeras de Infusión en el año 2021, en su 8ª edición, habla de nuevos conceptos de las infecciones del torrente sanguíneo. Este nuevo concepto le da el nombre de CAPSI, que básicamente lo que hace la Sociedad de Enfermeras de Infusión es decir, no importa que la infección haya sido asociada a la instalación o que haya sido relacionada al manejo, es una infección del torrente sanguíneo y es importante fortalecer las acciones preventivas. Pero incluso también menciona que dentro de este grupo tenemos que hablar también de las infecciones del catéter venoso periférico corto. Si bien pareciera un dispositivo menos invasivo, cuando nos vamos a la parte básica de la anatomía de nuestro sistema circulatorio, pues vemos que es un circuito. Incluso hoy la evidencia habla de que pueden existir un mayor número de casos de infecciones en el catéter venoso periférico versus las del catéter venoso central. Y algo a lo que hace mucho énfasis este estándar de la Sociedad de Enfermeras de Infusión, básicamente es identificar o llevarnos a poder entender que existen 2 formas por las cuales las bacterias se pueden adquirir y generar esta infección del torrente sanguíneo. La primera vía se le da el nombre de extraluminal. Esta vía extraluminal prácticamente, como su nombre lo dice, es fuera del catéter y están relacionadas a la propia piel del paciente. Recordemos que la piel tiene una función de barrera. Básicamente esta función de barrera va a estar dada por los estatocórneos y el resto de estratos que se tienen en la piel. Tenemos una microbiota residente y un pH ácido que tienen como bien hacer una función contra estos microorganismos o contra agentes externos. Pero ¿qué pasa en la terapia de infusión? Yo tengo la necesidad de romper esta continuidad. ¿Qué quiere decir? Que si no realizo intervenciones en la piel correspondientes, estas bacterias que viven de manera normal se vuelven o se tornan colonizantes, haciendo que migren al torrente sanguíneo a través de la periferia, en este caso, del cuerpo del catéter. Y actualmente también se reconoce otro mecanismo, a lo cual se le llama
intraluminal a este mecanismo, que básicamente, como su nombre lo menciona, es a través o por la parte interna de las llaves de 3 vías, de los conectores libres de aguja, y que más adelante platicaremos de qué estrategias voy a tener para lograr prevenir cada una de estas complicaciones. Como lo mencioné al inicio, el paciente que va a estar sometido o que fue sometido a un proceso de trasplante tiene propios factores de riesgo de desarrollar diferentes complicaciones. No hagamos que el dispositivo de acceso vascular, que está jugando una parte importante en la administración de soluciones, de medicamentos que actúen al nivel del sistema inmunológico, se torne un dispositivo por el cual se pueda adquirir una infección del torrente sanguíneo. ¿Qué nos dice un poco la evidencia acerca de las infecciones del torrente sanguíneo? Taconelli en 2009 hablaba que en Francia se hablaba de un 11% de mortalidad debido a las infecciones del torrente sanguíneo. En Alemania va de 12 a 15%, en Italia un 18%, en Australia se hablaba del 12% de malignidad y estudios como Wenzel en Estados Unidos se hablaba de un estimado de hasta el 15%. ¿Por qué queremos hablar mucho entonces del impacto en la reducción de estas infecciones del torrente sanguíneo? Ya de por sí, el paciente que requiere un trasplante tiene sus propios valores epidemiológicos, de incidencia, de riesgos, entre otros. Si a eso le sumo el acceso vascular, hoy se sabe que de manera muy general, 12.2 casos están presentes por cada 1000 días catéter, y que de 4 pacientes que adquirieron una infección del torrente sanguíneo, uno de ellos va a fallecer. Lo que estamos llevándolo a es que el 25% de ellos tienen este riesgo de muerte. Como nuevamente lo vuelvo a comentar, ya el paciente sometido a este procedimiento tiene un riesgo importante como para hacer que el dispositivo de acceso vascular pudiera generarnos este riesgo. Se habla de incrementos de costos y de días de estancia, sí. Hoy se sabe que de manera general un paciente con una infección de torrente sanguíneo le cuesta a las instituciones cerca de $45,000. Ustedes son los expertos en trasplantes y saben hoy cuáles son los costos promedios de un paciente que fue sometido a un trasplante en antes, durante y después. Si a esto le suman este costo del riesgo de infección, definitivamente sabemos que hoy nuestras instituciones de salud tienen un impacto de manera importante. Por si no fuera poco, este paciente que ya estaba programado para cierta cantidad o cierto número de días de estancia, al adquirir una infección del torrente sanguíneo, se puede aumentar estos días entre 12 y 24 días, dependiendo la bibliografía y definitivamente la patología base. La realidad es que el 71% de las infecciones de torrente sanguíneo se pudieron haber prevenido. ¿Gracias a qué? A la implementación de paquetes de acción. Y hablar de estos paquetes de acción no nos lleva de hablar a más de 20 años. El doctor Peter Pronovost, del Hospital Johns Hopkins, implementa estos paquetes de acción donde fortalece ciertas acciones de manera importante que se tienen que implementar en el proceso de la terapia de infusión, por ejemplo, en la instalación del catéter central, encontrando resultados de manera importante. ¿Qué es lo que buscamos? Hoy, considerando que es un paciente en esta condición de trasplante, pues que entonces el dispositivo no juegue ese factor riesgo de que el paciente pudiera generar o tener otras complicaciones. Como ya lo había platicado en la diapositiva anterior, tenemos 2 mecanismos por los cuales se pueden adquirir infecciones. 60% de ellos están dados por la vía extraluminal y aquí vamos a tener estrategias bien precisas en la prevención de estas, como pueden ser la higiene de manos, la correcta preparación de la piel con los antisépticos recomendados, la utilización de apósitos antimicrobianos, o por ejemplo, las infecciones intraluminales tienen un riesgo de desarrollarse en 30% de los pacientes, y básicamente aquí tengo que implementar estrategias que me permitan que antes de acceder al dispositivo, lo logre hacer con una eliminación consistente de los microorganismos. No basta hoy solamente decir que le pasé una torunda. Hoy la evidencia nos habla de tiempos de desinfección, de concentraciones de antisépticos para que realmente estos logren tener un impacto en la terapia de infusión.
Como ya les había platicado un poco, el doctor Peter Pronovost en el Hospital Johns Hopkins empezó a implementar estos paquetes de acción en la inserción del dispositivo de acceso vascular. Es decir, de todo el proceso fortaleció ciertas acciones que eran más importantes y encaminadas a reducir las infecciones del torrente sanguíneo. Una característica de los Care Bundle o paquetes de acción es que son aproximadamente o como un máximo 5 acciones que tienen que ser precisas, encaminadas en ayudar a reducir estas complicaciones. Por ejemplo, el doctor Peter Pronovost en la instauración de este paquete de acciones en su hospital, fortaleció la higiene de manos. Incluso hoy sabemos que la higiene de manos por sí propia nos puede ayudar a reducir hasta el 50% del riesgo de infecciones. Como segundo punto, la preparación de la piel con soluciones a base de alcohol al 70%, con combinación de gluconato de clorhexidina porque tiene un efecto residual y persistente y que este efecto es acumulativo en la piel y que incluso puede tener una duración la clorhexidina si la aplico en la forma correcta en la piel de una protección de hasta 72 horas. El uso de barreras máximas como son cubrebocas, guantes, campos estériles, bata, es decir, estas barreras están encaminadas en buscar prevenir y disminuir esta complicación. En el caso de este paquete de acción de inserción, por ejemplo, el doctor Peter Pronovost hace la sugerencia hace poco más de 10 años de ya no utilizar la vía femoral como vía de una instalación de un catéter venoso central que va a tener una duración importante debido a la cercanía a genitales y al riesgo de infección. Hoy estos Care Bundle o paquetes de acción inclusive han evolucionado y hoy se habla de paquetes perfectamente establecidos y fundamentados que nos hablan, por ejemplo, del proceso de mantenimiento, donde es evaluar diariamente el dispositivo, estricta higiene de manos, en el momento de cualquier manipulación con el sistema, cambios de los apósitos base por apósitos con clorhexidina y cambios de los equipos de infusión de acuerdo a los protocolos. Inclusive hoy en México sabemos que los equipos se cambian cada 72 horas. Hay evidencia científica que inclusive dice que no hay una diferencia significativa si los dispositivos o los equipos fueran cambiados hasta 96 horas. Y hoy se habla de nuevos conceptos como la desinfección de todos los puertos con el uso de tecnología, ayudándonos a reducir la variabilidad que puede tener el profesional de la salud en el manejo de estos dispositivos de acceso vascular. Otras asociaciones como IGI, el Instituto para las Iniciativas de Mejora en el Cuidado de Salud, igual hicieron una agrupación de intervenciones. En este caso, ellos implementan higiene de manos, barreras máximas, preparación de la piel con clorhexidina, selección del sitio de inserción y valoración diaria. Cuando implementan estas estrategias, logran estimar que se salvaron cerca de 122,300 vidas. Actualmente la campaña se habla de que protege hasta cerca de 5 millones de pacientes con estas intervenciones. ¿Qué quiere decir esto? Que un bundle es un pequeño paquete, es un combo. Y este combo voy a incluir lo que yo necesito fortalecer, en este caso, para disminuir el riesgo de las infecciones del torrente sanguíneo. Algunos otros organismos, SHEA e ITSA, acaban de hacer una actualización en 2022 acerca de estas recomendaciones de práctica para disminuir el riesgo, y ellos básicamente, después de que agrupan este grupo de acciones, hablan, por ejemplo, de la educación continua, de vigilar las técnicas de inserción, cuidado, mantenimiento. ¿Qué significa esto? Valoración, evaluación al personal que realiza los procedimientos. Lista de verificación, tener un carro de línea, es decir, así como tenemos hoy un carro rojo de paro, tener un carro con todos los insumos en la terapia de infusión. Hacen también énfasis en la desinfección con alcohol en combinación con gluconato de clorhexidina, retirar los catéteres que no sean necesarios y también hacen el cambio de un apósito convencional por un apósito con gluconato de clorhexidina. Básicamente todos llegan al punto de que las estrategias preventivas operacionales tienen que ser higiene de manos de forma continua, de acuerdo a los 5 momentos establecidos por la estrategia multimodal de la Organización Mundial de la Salud,
Realizarla ya se hace con agua, jabón o solución base alcohol. Incluso la estrategia multimodal hace un énfasis que preferentemente se utilicen soluciones base alcohol versus agua, y exclusivamente el agua la deja para antes del procedimiento y después del contacto con fluidos corporales. La utilización de barreras máximas, tanto a la instalación, mantenimiento y retiro del dispositivo, selección correcta del sitio de inserción, e incluso hoy juega un parte muy importante dentro de las instituciones la creación de las clínicas de catéter, porque nos pueden ayudarnos, tomando en cuenta características propias del paciente, de su proceso salud de enfermedad, poder seleccionar el mejor acceso que pueda incluso durar antes, durante y después del proceso del trasplante en el paciente. La integración de los materiales de acuerdo a las necesidades propias del paciente, la preparación de la piel con antisépticos perfectamente bien establecidos, y hablando de la terapia de infusión, solamente tenemos 3 permitidos que se mencionan en nuestra norma 022 y otros documentos nacionales, como lo es el alcohol etílico isopropílico al 70%, yodopovidona que puede ir del 5 al 10%, y que es importante darle 5 minutos de secado después de aplicarlo para que me dé un efecto residual de 4 horas. O bien el uso de alcohol clorhexidina, que si lo aplico de acuerdo a las técnicas que hoy recomiendan los fabricantes, pudiera tener un efecto residual y persistente de hasta 72 horas. Definitivamente, este paciente requiere que este dispositivo de acceso vascular sea cubierto con dispositivos que conserven la esterilidad, y que ahí podemos encontrar un sinfín de marcas de apósitos, desde los de película hasta llegar a los apósitos avanzados o a los apósitos con gluconato de clorhexidina, que incluso tienen un diseño diferente a los apósitos convencionales, porque hoy permiten mejor manejo de humedad, que las almohadillas, por ejemplo, como el de gluconato de clorhexidina, actúa contra 37 cepas bacterianas. La desinfección correcta de los conectores libres de aguja, y solamente por mencionar, el manual publicado en México en 2018 sobre la terapia de infusión menciona que si voy a hacer una desinfección activa, lo tengo que hacer de forma vigorosa, con la concentración de alcohol al 70%, durante 15 a 60 segundos, dependiendo del tipo de conector, por ejemplo, en la membrana, en la parte interna del cono o en la punta del dispositivo, en el caso de un equipo de venoclisis, en este tiempo, en estos segundos, y darle un tiempo de secado para que realmente logremos disminuir la carga bacteriana que se encuentra en este sitio. O incluso hoy se hablan en documentos de la incorporación de tecnologías como las tapas de desinfección pasiva. Dentro de estas estrategias preventivas operacionales hay algunas muy básicas, como mantener identificadas y rotuladas nuestras soluciones, pero algo que se vuelve más importante es el trabajo multidisciplinario, porque no solamente el paciente con trasplante, cualquier paciente con un dispositivo de acceso vascular seguramente va a tener contacto con rayos X, laboratorio, el interno, el residente, el propio personal de enfermería, y todos tenemos que realizar intervenciones homogéneas que hoy están marcadas en nuestros documentos con la finalidad de disminuir estas complicaciones. Básicamente, ¿quién menciona todas estas estrategias preventivas operacionales? Nos pudiéramos ir desde nuestra norma 045 en su última actualización 2009, como tal, la propia campaña sectorial Bacteriemia Cero, publicada en 2011, en conjunto con la instrucción 315-2011, que lo que buscaba de manera importante en el 2011 era reducir la carga o las bacteriemias que se encontraban en los hospitales. Para posteriormente, el 18 de septiembre del 2012, se publicara la primer norma que habla de este proceso de terapia de infusión, que no es una norma de enfermería, es una norma para cualquier profesional que tenga contacto con el dispositivo, y que básicamente busca homogenizar nuestra práctica en la instalación, mantenimiento, retiro, con el objetivo de reducir complicaciones y costos asociadas a esta práctica. Actualmente tenemos otros documentos mucho más actuales, como el Manual para el Cuidado Estandarizado de Enfermería a la Persona con Terapia de Infusión Intravascular en México,
publicado en 2018, que de manera muy particular los invito a que lo lean. Es un documento muy rico, nos habla propiamente de cada uno de los dispositivos que hoy conocemos, como el catéter venoso periférico corto, el catéter umbilical, el catéter central, el catéter de implantación, el catéter PIC. Habla de las características propias de sus materiales, de las ventajas y de beneficios de los diferentes sitios de inserción y de las intervenciones del cuidado en estos dispositivos. Incluso también en 2018 se publica el manual de hemodiálisis, porque sabemos que una gran cantidad de nuestros pacientes que están en lista de espera seguramente hoy están en este proceso de hemodiálisis. En el caso de los pacientes que requieren un trasplante pero no requieren un catéter central, sabemos que la selección principal va a ser un catéter venoso periférico, y en agosto de 2020 se publicó un documento que lleva por nombre Recomendaciones sobre mejores prácticas en el manejo de los catéteres venosos periféricos cortos. La norma 045 básicamente nos habla de prevención de infecciones nosocomiales, de utilizar lúmenes específicos. Se nos empezaba a hablar del uso de barreras máximas y de materiales estériles. La norma 022, ya de manera mucho más puntual, tener una práctica homogénea, saber cuáles son los requisitos que debe de cumplir el personal de la salud en la terapia de infusión. El manual 2018 básicamente busca establecer estrategias de mejora por unidad, entidad y federación, ya con el conocimiento de cada uno de estos dispositivos. Dentro de lo más relevante, por ejemplo, hablando del catéter venoso central, se hace la recomendación de los apósitos antimicrobianos por primera vez en México, y se habla de que los conectores libres de aguja tendrían que tener una desinfección de 15 a 60 segundos. Este documento trae relevantes como un plan de cuidados, visuales de apoyo de higiene de manos, o por ejemplo, guías de valoración de la escala de flebitis e infiltración. El último documento, que prácticamente es donde están basadas estas recomendaciones del catéter venoso periférico, como lo platiqué, fue publicado en agosto de 2020, donde colaboraron diferentes asociaciones de terapia de infusión a nivel Latinoamérica, y que prácticamente lo que hicieron fue generar recomendaciones solamente sobre el catéter venoso periférico corto. Tomando un poco algunos aspectos relevantes de este documento, se nos empieza a hablar del daño por adhesivos en el catéter venoso periférico, que no es una condición propia solamente al catéter venoso periférico, también es una condición que encontramos en el resto de dispositivos. Se nos empieza a hablar de que ya no es suficiente un apósito transparente, sino que se requieren dispositivos de aseguramiento y estabilización que nos permitan una seguridad, y esto nos lleva a que el catéter venoso periférico en este documento ya no habla de una duración específica de 72 horas. Hoy se habla que ese paciente, por ejemplo, si todos en este momento nos ponemos en la misma órbita y pensamos en el paciente que requiere trasplante de córnea, una gran cantidad de estos pacientes están en el grupo de los adultos mayores. En estos pacientes, el catéter no tendría que tener una duración. Este catéter pudiera pudiera estar en el paciente hasta que sea clínicamente indicado, es decir, lo coloco el día de hoy, y si llega a los 7 días y es funcional, solamente realizo un mantenimiento. Si pasan otros 7 días y es funcional, solamente doy mantenimiento, o lo cambiaría en presencia de flebitis o infiltración. Y también este documento empieza a hablar del uso de otras tecnologías como las tapas de desinfección pasiva. Pero estos documentos nacionales toman como base básicamente a los estándares internacionales. Dentro de los más importantes tenemos al Centro de Control de Infecciones, CDC por sus siglas en inglés, SHEA e ITSA, que ven aspectos epidemiológicos, APIC, que habla del control y epidemiología, la Asociación de Accesos Vasculares de Europa, algunas otras agencias como ADESI de Argentina, la Federación Internacional de Control de Infecciones, STOP-BRC en España. Pero sin lugar a duda, quien se encarga de generar mayor evidencia de práctica en la terapia de infusión es la Sociedad de Enfermeras de Infusión,
donde prácticamente nos va haciendo en los diferentes estándares énfasis de cómo vamos a ayudar a reducir diferentes complicaciones de manera importante. Por ejemplo, en evaluación y cuidado nos hablan de, en el estándar 42, incluso tiene una concordancia con nuestros documentos nacionales, si yo utilizara una gasa estéril y cinta que no es estéril, por lo menos cada 48 horas, si utilizo un apósito transparente, al menos cada 7 días tengo que realizar el mantenimiento, o antes, si la integridad del apósito está en riesgo, el sitio de inserción está en riesgo. Y aquí nos habla que dentro de los cuidados, por ejemplo, pensando en que yo fuera un paciente que va a requerir un trasplante, pero necesito la colocación de un dispositivo, te habla de la preparación de la piel de forma óptima, es decir, la remoción del vello de forma traumática. Tenemos que quitarnos el uso o la costumbre del rastrillo porque genera microlesiones, y si a esto le sumo que mi antiséptico más utilizado es el alcohol, pues va a ser abrasivo. Hoy las recomendaciones están encaminadas a, por ejemplo, de mayor evidencia, el uso de cremas de depilación, que suelen ser caras si no las tenemos en México, el uso de recortadoras de vello con cabezal descartable, o bien el uso de tijeras. Pero cuando hablo del uso de tijeras no me refiero a las tijeras que traigo en la filipina o en la estuchera. Tendríamos que tener unas tijeras estériles en el servicio para cuando sea necesario la remoción de este vello de manera importante. Dentro de esta preparación de la piel también está usar los antisépticos solamente recomendados para este proceso. Oyes, Marcos, es que me sobró antiséptico de la diálisis peritoneal y quería aplicarlo en el acceso venoso central. La respuesta es no. Va a generar una alteración en el pH de la piel y esto va a generar un riesgo de que se colonice. Oyes, Marcos, ¿puedo utilizar este antiséptico de la diálisis peritoneal para desinfectar mis conectores? La respuesta es no. No tiene una evidencia científica y la evidencia hoy respalda el uso, por ejemplo, para la desinfección de los conectores, el uso de alcohol isopropílico al 70%. Pero también incluso tenemos que pensar en el paciente con trasplante, en su cuidado de la piel, porque este es un paciente que tiene una vulnerabilidad. Por ejemplo, un paciente renal, sabemos que tiene baja ingesta de líquidos. Esta baja ingesta de líquidos me puede dar como resultado que la piel presente cerosis de manera importante y que si yo no tengo un correcto manejo del adhesivo, termine generando una lesión en la piel de mi paciente. En cuanto a los apósitos antimicrobianos, la evidencia cada vez es más fuerte. Hoy se habla que lo puede utilizar en cualquier catéter no tunelizado, inclusive se puede utilizar desde la instalación. Definitivamente hay que valorar, si bien nuestros protocolos nos dicen primeras 24, 48 horas, vas a realizar el primer mantenimiento. Pero si veo que es un paciente en esta condición, ¿lo pudiera utilizar y a las 24, 48 horas cambiarlo? La respuesta es sí. La integración de los apósitos impregnados en los pacientes con catéter de hemodiálisis y que hoy ya no es necesario realizar un mantenimiento de la piel del sitio de inserción cada ciclo. Hoy con los apósitos antimicrobianos esto pudiera ser hasta cada 7 días. Si es adicionalmente un paciente oncológico, puedo utilizarlo cuando las infusiones superen las 4 o 6 horas, o incluso se habla de su uso en otros dispositivos como el catéter epidural con un nivel de evidencia 1A. Incluso en México, por ejemplo, hoy se tiene evidencia de su uso en el drenaje postmastectomía, lo que significa que este dispositivo, este apósito antimicrobiano, está empezando a tener uso en otras aplicaciones de manera importante. En cuanto al cuidado de la piel, el estándar 55 lleva por nombre CASI, que básicamente es prevenir el daño a la piel. ¿Y cómo van a lograr entender este concepto de CASI? Lo vamos a entender con esta imagen. Esta imagen es de un paciente que seguramente el apósito se estuvo cambiando de forma continua.
seguramente no conocíamos cuáles las características del apósito, que tiene la característica de absorber sangre, material seroso, y que este desprendimiento continuo me llevó al desprendimiento de la epidermis, y que esta epidermis me llevó a una colonización, y que si adicionalmente yo seguí cortando el apósito, pues seguí generando lesiones, porque la película transparente en este tipo de apósitos permite mayor intercambio de humedad, lo que significa que tiene menos adhesividad en la parte central, y que al haberlo recortado me genera un riesgo. Si esto pasara con un paciente que acaban de trasplantar, que tiene una gran cantidad de medicamentos que actúan a nivel del sistema inmunológico y que a su vez va a tener alteraciones en las estructuras de la piel, definitivamente el paciente con trasplante es un paciente con un factor de riesgo importante para desarrollar estas lesiones de manera importante. Vean, ya solamente para cerrar, este es un paciente que seguramente la gravedad los llevó a instalar 2 dispositivos cercanos, pero que al final, si yo no valoro correctamente a mi paciente, yo sé que tiene una urgencia, pero que seguramente este dispositivo no va a ser de un solo uso en el momento, sino va a ser continuo, yo requiero valorar e integrar estos conocimientos para reducir las complicaciones. Solamente imaginen a ese paciente que requirió un trasplante, que se le instalaran 2 dispositivos, un central, uno de hemodiálisis, que adicionalmente está intubado, es un paciente con factores de riesgo importante para desarrollar complicaciones hospitalarias y que desafortunadamente el paciente termine con una infección del torrente sanguíneo. A manera de conclusión, hoy tenemos práctica basada en evidencia para la inserción del catéter venoso central, que va desde la información al paciente, el consentimiento informado, la higiene de manos, barreras máximas, verificación de la piel, remoción del vello si hubiera vello, hacer un monitoreo cardíaco del paciente, nuevamente higiene de manos, barreras máximas, preparación de la piel, elección correcta del sitio de inserción, si son dispositivos que instalo con ultrasonido, que esto lo realice en forma correcta para disminuir el riesgo de multipunciones, verificar la permeabilidad del dispositivo. Una vez que está verificado, puedo empezar a hablar de la fijación del dispositivo, de proteger la piel contra los adhesivos, de la utilización de las diferentes tecnologías que se tienen hoy en el mercado para el aseguramiento del acceso vascular y la desinfección de los puertos. Pero como mencionaba, hoy incluso se tienen paquetes de acción que están encaminados, por ejemplo, en el mantenimiento, donde nos habla de la integración del material, de realizar correctamente la higiene de manos, preparación de la piel, barreras máximas, verificar la permeabilidad, realizar la preparación de la piel, la utilización de protectores cutáneos. O, por ejemplo, este es un grupo de pacientes que de manera continua vamos a estar ministrando medicamentos, y así sea solamente el que voy a tocar el equipo y voy a pasar una solución, necesito cortar mis cadenas de transmisión, y que la higiene de manos, aquí es la piedra angular, el uso de etapas de desinfección para prevenir básicamente estas complicaciones. Como ustedes logran ver, incluso también hay práctica basada en el catéter venoso periférico, pero esta plática la quisimos llevar hacia el catéter venoso central. Es decir, este paciente que va a requerir o está en este proceso de trasplante requiere un dispositivo de acceso vascular. No hagamos que un incorrecto uso o práctica en la terapia de infusión en este dispositivo nos lleve a la falla, nos lleve a que el paciente adquiera una infección del torrente sanguíneo y no logremos con éxito este trasplante en este paciente. No hagamos que el dispositivo genere estas complicaciones. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir para poder ir a la parte de preguntas. Si tuvieran alguna pregunta, con todo gusto estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Marcos. De verdad es increíble toda la información que nos has compartido.
tan importante los detalles que debemos de tomar en cuenta para poder tomar en consideración el manejo de los pacientes con este tipo de catéteres, y sobre todo el manejo que el personal de enfermería tenemos que darle a todos estos, el cuidado que debemos de tener con todo ello, tan importante como lo es el lavado de manos, y tan específico como tú lo diste, que es bien entendido, y que de ahí parten muchas de las cosas que podemos prevenir en todas estas complicaciones que pueden llegar a tener nuestros pacientes con este tipo de catéteres. Licenciada Claudia Mateo, te dejo a ti con las preguntas. Muchísimas gracias, Marco, por compartir tan valiosa información. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado, por compartir este día con nosotros en esta sesión académica. Tenemos, pues, principalmente felicitaciones por su ponencia, por compartir, por estar con nosotros aquí. Y hay una pregunta. Nos dicen que si, como usted nos comentó, lo más recomendable para hacer la asepsia es solamente el alcohol isopropílico al 70%. Ok. En cuanto a la preparación de la piel, actualmente los documentos mencionan que yo puedo usar estos 3 antisépticos. A partir de la norma 022 se empieza a hablar de que los puedo utilizar en combinación. Recordemos que los antisépticos tienen diferentes acciones. Hoy se considera que el alcohol es el mejor antiséptico por ser rápido, pero tiene una desventaja, no nos va a dar un efecto residual. La iodopovidona nos da un efecto residual, pero yo la tendría que aplicar en la piel, dejarlo secar 5 minutos para que me pueda dar un efecto residual de hasta 4 horas. La clorhexidina, por ejemplo, hoy se habla que la técnica de aplicación, de acuerdo a una recomendación de la FDA en 2012, se habla de que tendría que aplicarse en técnica de red para que esto nos permita que la clorhexidina se una a la queratina y pueda tener un efecto de hasta 72 horas. Y que qué pase con las bacterias de los planos más profundos cuando empiecen a replicarse y lleguen al estrato córneo, por contacto con esta clorhexidina, vuelvan a reducirse a niveles subpatogénicos. Entonces, a partir de la norma 022, por eso se habla de su utilización en combinación alcohol-yodo o alcohol-clorhexidina. También tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, si es un paciente pediátrico, definitivamente no puede utilizar iodopovidona. Si es un paciente neonato, no se recomienda la clorhexidina en menores de 2 meses, o se recomienda la utilización de clorhexidina en la dosis más baja de concentración, que es del 0.5%, pero que desafortunadamente no tenemos en México. Y definitivamente tengo que también tomar en cuenta la piel de mi paciente. Por ejemplo, el paciente renal, el paciente de hemodiálisis, que tienen con los dispositivos muchísimo tiempo, logramos identificar muchas lesiones en la piel, no necesariamente por el antiséptico, sino es un conjunto de muchas cosas. Primero, es un paciente que no tiene una ingesta importante de líquidos por el proceso, lo que hace que su factor natural de hidratación esté disminuido. Si en mi práctica hospitalaria no tengo una correcta remoción del apósito y le sigo diciendo al paciente que la depilada es gratis, pues me traigo todo el estrato córneo. Y si a eso le sumo que ya generó una lesión y coloco algo abrasivo, pues la piel va a tener un riesgo. Entonces, tomemos en cuenta que cuando la piel tiene una lesión, preferentemente me tendría que ir con aspectos muy sencillos como agua inyectable, solución fisiológica, secar por tocamiento, evitar, por ejemplo, hacer preparación de la piel con gasa. Si bien es un material de algodón, suele ser muy irritativo en la piel. Gracias, licenciado. La otra pregunta es, nos pregunta Marta, ¿cómo sería en efecto de red? Ok, ¿cómo es en técnica de red? Es muy sencillo, se las voy a explicar. Imaginemos básicamente que este es el sitio de inserción. Aquí en medio tengo mi sitio de inserción, tengo mi dispositivo de acceso vascular. La Sociedad de Enfermeras de Infusión en el estándar 33-2021 mencionan que hay que seguir recomendaciones del fabricante. Algunos fabricantes que recomiendan, este es mi hisopo, coloco en el sitio de inserción un par de segundos y empiezo a friccionar.
15 segundos, por ejemplo, de arriba a abajo. Y yo sé que aquí va a generar una controversia, porque en nuestra formación nos decían que si regresábamos, contaminábamos. Ahorita complemento esta parte. Termino 15 segundos, giro mi hisopo y ahora lo hago en el sentido contrario y esto me va a permitir hacer una red. Hoy se sabe que el alcohol actúa como un bactericida en la piel. Por contacto elimina hasta el 99.9% de las bacterias. Aunque yo regresara, no regreso restos de bacterias. Las bacterias no significa que queden restos y se vuelven a unir y vuelven a generar una bacteria. Esta fricción que yo requiero, o esta red, me va a permitir que por fricción la clorhexidina se una a la queratina que está en el estratocórneo y que por carga negativa, cuando llegue una bacteria, lo que haga la clorhexidina es romper la capa lipídica, no permitiendo nuevamente su replicación. Perfecto. La siguiente pregunta nos dice Verónica. Cuando la piel está irritada, ¿qué podemos utilizar en lugar de una gasa? Hoy la recomendación tendría que ser utilizar definitivamente una torunda de algodón, o bien, si nuestra institución así tuviera, hoy hay diferentes materiales que ya tienen el antiséptico y que las almohadillas suelen ser de grado médico. Evitemos definitivamente el uso de gasas. Si tengo torunda, utilicemos la torunda. Perfecto. Adela nos comenta, en el caso del paciente que vimos en la imagen con las laceraciones, ¿cuál sería el antiséptico indicado para realizar curación del catéter venoso? Esa es muy buena pregunta y me da gusto que alguien se haya animado a preguntar. Aquí la piel ya está lesionada. Si yo coloco alcohol, va a ser abrasivo. Recordemos que inclusive hoy hay lineamientos para la selección del antiséptico. No utilizaría ni iodopovidona ni clorhexidina. Este paciente me tendría que ir solamente con agua inyectable, secar por tocamiento y antes de la aplicación de un nuevo apósito, si en mi institución cuento con ello, la utilización de un protector cutáneo. Recordemos que los protectores cutáneos son una interfaz en la piel. Nos va a ayudar a que el adhesivo no esté en contacto con esta zona de lesión. Si no cuento con esto, me voy a la parte un poco más básica o elemental, o inclusive me ayudo del área de la clínica de heridas. Y por ejemplo, este era un paciente que en el momento de la observación se hacía o se podía hacer una recomendación incluso de un hidrocoloide extrafino con una nota bien importante de no tocar en 72 horas, aunque hubiera presencia de una secreción, de un olor, porque suele ser propio de este tipo de apósitos. Evaluar y definitivamente tenemos que fortalecer nuestras técnicas en la remoción de los apósitos. Yo como enfermero me confieso ante ustedes que hace muchos años yo le hacía al paciente depilada gratis o que agarraba una torunda, la exprimía sobre el apósito porque yo tenía la percepción de que esto me permitía hacer una remoción menos traumática. Pero nadie me había dicho que al final el alcohol, el apósito y el adhesivo generan una reacción química. Y un paciente, por ejemplo, sometido a un trasplante, con toda la gran cantidad de medicamentos que actúan a nivel del sistema inmunológico, se va a desencadenar un riesgo importante de una dermatitis irritativa de contacto. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. También le hago llegar las felicitaciones de cada uno de los participantes que está con nosotros el día de hoy y por la plataforma de Zoom y también por Facebook. Comentarle que le mandan felicitaciones desde Monterrey, Lima, Perú, del Estado de México, de Ciudad Victoria, de Tamaulipas y de Ecuador. Muchísimas gracias, quedo a sus órdenes, que tengan excelente tarde. Gracias, muchísimas gracias, Marcos. Muchas gracias. De verdad, agradecemos a todos los que se conectaron con nosotros para esta sesión. De verdad, esta valiosísima información que has compartido con nosotros, Marcos, de verdad es que creo que son errores que constantemente cometemos al tratamiento de nuestros pacientes con este tipo de catéteres y que es importante y de vital cuidado tener con ellos. Muchísimas gracias, Marco. Esperamos contar contigo para siguientes sesiones
y los esperamos en la siguiente sesión, que será en una semana, con el siguiente capítulo, que continúa con el de trasplante hepático, que tiene que ver con las actividades de enfermería circulante en el perioperatorio. Muchísimas gracias.